Doctor Evergato, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien, ¿Cómo has pasado esta semana? Ha sido una semana atractiva en temas, ¿eh? Una semana atractiva y una semana agradable desde el punto de vista climático, ¿no? Sí. Hemos tenido un veranillo muy soportable, muy lindo, diría yo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Estaba observando la última información para proporcionarla con respecto al tema del terrorismo y específicamente de los hechos ocurridos en Boston, ¿no? Exacto. Que volvieron a sacudir a la opinión pública internacional y que mantienen esa sensación en la interna norteamericana de que se han convertido en un blanco, que ya no son el país aquel que fueron. Ya lo saben desde septiembre del año 2001, ¿verdad? Exactamente. Inexpugnable, porque son hechos que se producen en la interna de Estados Unidos, algunos exógenos y otros como protagonizado nada menos que por extranjeros que habían sido ya asimilados, eran ciudadanos norteamericanos ya. Exacto. Fíjate tú, Jorge, qué ironía, ¿verdad? Que Estados Unidos, que hasta ahora, desde hace varias décadas, es la primera potencia del mundo, como bien señalabas tú, sin embargo su territorio permanecía inexpugnable. Bueno, esto desde el 11 de septiembre del 2001 indudablemente se ha terminado, pero acaba de ocurrir, no me estoy refiriendo ahora a los atentados de Chicago o de Boston, sino a lo que ocurrió con Corea del Norte, ¿verdad? Que amenazó directamente el territorio norteamericano. Cierto. No se sabe si efectivamente podía llegar con sus cohetes a las fronteras estadounidenses, pero sí era claro que podía llegar a algunas bases importantes de Estados Unidos, como la base militar de Guam, que es una isla del Pacífico relativamente cercana al Japón, relativamente, porque cercano en el Pacífico no hay nada, y que ya implicaba una amenaza directa a territorio norteamericano, aunque no estuviera situado en el hemisferio americano, ¿no? Sí, ya se le desafía a Estados Unidos, ¿no? Se le han volado embajadas, se le han secuestrado periodistas y ciudadanos, es decir, creo que el primer episodio fue aquel que fue un episodio en ese momento aislado, cuando Jimmy Carter perdió la elección, ¿verdad? Protagonizado por el ayatollah Khomeini en Irán. Cuando quiso rescatar a los secuestrados en la embajada. Claro. Un episodio que recordó esta película que se Argo. Lost, ahí está. Que en una versión muy edulcorada de lo que significó ese rescate. Entre otras cosas, no menciona el episodio previo que significó la muerte de varios marines, la caída de 2 helicópteros y el fracaso de Carter, ¿verdad? Claro. Perdió la elección allí, ¿eh? Exacto, todo eso está ausente de la película. Ahora, estos episodios de Boston, en primer lugar recuerdan que el terrorismo está vigente, pero fíjate tú, Jorge, que no es un fenómeno con la localización geográfica, ni sociológica, ni organizativa. Me quiero referir a esto. Aparentemente estos dos jóvenes chechenos no integraban ninguna organización exactamente estructurada, ni recibían órdenes de nadie, ni actuaron en función de una estrategia general en el mundo. Eran dos hermanos bastante integrados en la sociedad norteamericana, que practicaban el islamismo, la religión islámica, y en esa medida sintieron que Occidente presionaba sobre su religión, que era un enemigo de su religión, tal como predican muchos imanes desde Irán a Afganistán, ¿verdad? Siempre es conveniente en estos temas, yo siempre lo repito, dividir o separar muy bien entre lo que es el Islam, una religión con sus luces y sus sombras, pero en líneas generales pacífica, de lo que es el islamismo, terminando en ismo, que es una lectura especial y muy específica del Islam, con fines, eso sí, de reivindicación militar. Los islamistas, Qut, que es uno de los... Qut se escribe K-U-T, es un islamista
muerto en Egipto en 1924 y que fue el creador de los hermanos musulmanes, sí, reivindica, por ejemplo, para el Islam el territorio de Andalucía, en España. Fíjate tú en qué medida esa lectura supone una, digamos, una visión muy belicista del Islam, ¿verdad? Sí. Muy guerrera. El Islam está lleno, el Corán está lleno de alusiones guerreras, como también está lleno de alusiones pacíficas. Las religiones tienen eso. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero fundamentalmente el Antiguo, en determinadas lecturas puede ser también, o contener también determinados elementos militaristas o agresivos. De manera que las religiones tienen eso. Ahora, el Islam, que ha sufrido un proceso histórico de relegación de las naciones islámicas por un montón de factores culturales, tiene en Occidente un odio muy especial, ¿no? Y en Estados Unidos ahora es el símbolo del Occidente. Hay que recordar, Ever, que en Estados Unidos viven legalmente, y muchos de ellos son de origen puro norteamericano, es decir, han nacido en los Estados Unidos, más de 10 millones de musulmanes. Es decir, Estados Unidos, con todas las cosas que pueden de alguna forma significar, digamos, las dificultades y la explotación y todo eso, ha sido un país en realidad mucho más generoso que todo el continente europeo en lo que tiene que ver con la asimilación de personas. No hay ninguna duda, ha recibido mucho más inmigrantes proporcionalmente que lo ha hecho Europa. Sí, claro. Y buena parte de la riqueza norteamericana ha consistido en eso, en esa mezcla que uno ve en las grandes ciudades, especialmente Nueva York, ¿no? Creo que Nueva York es el símbolo de eso, en donde tú estás en un lugar, en una esquina, y observas rápidamente la impresión visual que tienes es de ver ciudadanos de muchos países que están coincidiendo en un mismo lugar. Exactamente. En primer lugar, los taxistas con esos turbantes tan peculiares. Pakistaníes casi todos. Exactamente. Están divididos, es decir, los taxistas se saben que son pakistaníes, los que trabajan en los delicatessen son mexicanos, los kiosqueros, que son cada vez menos, son también, vienen de la zona de Oriente, es decir, son sectores, grupos sociales que digamos que se dedican a una misma cosa, como que cubren, claro. Tienen, bueno, como las mafias, ¿no? Pero en este caso en forma legal. Sí. Así como en Rusia, por ejemplo, se dice que en Estados Unidos la mafia neoyorquina se dedica concretamente a las armas, las italianas a otro tipo de actividad, a las extorsiones, a la protección, ahí está, claro. Otros a la prostitución, como por ejemplo los coreanos, otros al juego, es decir, hay muchas cosas, pero en este caso legal, ¿verdad? Y todo eso en gran medida ha contribuido a la creatividad de los Estados Unidos. Ellos mismos lo han señalado muchas veces, como eso es un crisol de razas. Sí. Y de ese crisol ha surgido un hombre diferente, un hombre emprendedor que quiere superar las condiciones en las cuales llegó a Estados Unidos y muy rápidamente, como todo inmigrante, genera una responsabilidad muy grande y una capacidad de trabajo muy singular, como sucedió con las primeras familias italianas y españolas en el Uruguay, en el siglo XIX y comienzo del XX. Claro. Ahora, Estados Unidos está particularmente señalado como el enemigo por el Islam, por razones, muchas de ellas más imaginarias que reales, y algunas verdaderamente reales. No hay duda que la invasión a Irak, efectuada por George Bush hijo, no contribuyó a la... Fue una calamidad. Que no tuvo ninguna justificación. La historia demostró que fue un acto belicista inspirado en intereses internos que nada tenían que ver con el derecho internacional. ¿Sabes, Ever, perdón por la interrupción, se acaba de publicar un libro sobre Bush, escrito por Bush, en donde, entre otras cosas, se publica la carta que le envió a su padre el día que decidió la invasión a Irak.
Ajá. Y entre otras cosas, lo trata de papá, como corresponde, está bien, ¿verdad? A su padre. Y le dice, sí, papá, voy a hacer lo que tú no pudiste hacer. Voy a llevar algo así como la democracia y la libertad a Irak, y voy a terminar con los enemigos de los Estados Unidos. Fíjate en lo que terminó, Jorge. Sí, sí, y la contestación del papá fue, que aparece en ese libro también, nunca como ahora te apoyé, es una medida valiente y apróntate porque el mundo estará contra ti, pero estás haciendo lo justo. Estoy diciendo no una cosa textual, sino que estoy diciendo el concepto básico de cómo fue esa correspondencia, ¿no? Sí, esos son los Estados Unidos, esa creencia ingenua. No sé si en el caso de Bush sería realmente esa convicción de llevar la democracia, o si habría otro tipo de intereses en su motivación. Lo cierto es que Bush estaba rodeado por un círculo de millonarios estadounidenses vinculados directamente con el petróleo, y hay sospechas muy firmes, muy fuertes, de que esos intereses pudieron haber incidido en la decisión, ¿verdad? Sí, sí. A lo cierto que Irak es un país en este momento absolutamente destrozado, donde no se pudo lograr unificar el país, la democracia está más lejos que nunca, y si bien Hussein era un dictador lamentable, por lo menos mantenía el orden y la paz en su país, cosa que ahora no ocurre, ¿no? Claro. Además tienen una forma de pensamiento político totalmente distinto. A mí no me gustaría haber vivido en la Irak de Saddam Hussein, por supuesto. Era un asesino de marca mayor, por supuesto. Era un régimen autoritario terrible, por supuesto. Pero es cosa de iraquíes, ¿no? Claro, era un tema interno que ahora se internalizó. Sí, ¿y Afganistán qué me decís? Sí, es otro desastre absoluto de una política mal llevada, mal realizada. Sí. Ahora, nada de eso ayuda a que Estados Unidos normalice sus relaciones con el Islam, porque son países fuertemente musulmanes y las lecturas allí son profundamente antinorteamericanas. Ahora, fíjate, Jorge, qué curioso esto. Los dos hermanos que protagonizaron los incidentes estos eran chechenos. Sí. Chechenia tiene, desde la desaparición de la URSS, un largo pleito con la Federación Rusa. Con algunos hechos trágicos tremendos, ¿no? Atentados brutales. Tremendo. Grandes guerreros los chechenos. Grandes guerreros desde sus orígenes, ¿verdad? Tienen que ver con los pueblos de las estepas, con Tamerlán. Uno de ellos tiene un nombre uno de los hermanos tiene un nombre que recuerda el legendario Tamerlán, un guerrero, digamos, de las estepas, de gran capacidad ofensiva, que a Occidente le produjo temores terribles. Bueno, ahora Chechenia, que quiere independizarse de la Federación Rusa, nada tiene que ver con Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, el símbolo trasciende la realidad sociopolítica, militar y aún geográfica. Estados Unidos en este momento es visto aliada a Rusia, a la Federación Rusa. Sí. Para el Islam integra el mundo de Occidente, el mundo cristiano, para el islamismo, ¿no? Que significa el enemigo, de modo que todo esto está vinculado muy estrechamente con el antinorteamericanismo del mundo islámico. Qué difícil entender Rusia, ¿no? Todo lo que lo compone Rusia, ¿eh? Qué difícil ese mundo para nuestra mente ingresar allí, ¿no? Es un mundo, siempre fue un desafío históricamente para Occidente. Siempre fue un mundo distinto, pautado por el encuentro entre Europa y Asia, sí. En una combinatoria muy particular, en una combinatoria que incluso se ve en su iconicidad, en sus estructuras arquitectónicas. ¿Qué es el Kremlin? Es una síntesis de Oriente y Occidente, con esas cúpulas tan asiáticas en su edificación, ¿no? Sí. De modo que Rusia es un enigma. Algún día le tendríamos que dedicar algún análisis de estos que
efectuamos. Sí, extraordinario. Ahora, lo cierto es que este desafío reaviva el peligro del terrorismo, un terrorismo que, como decíamos, no siempre obedece a organizaciones vigentes y a organizaciones estructuradas, identificables, sino que a veces responde a inspiraciones de ciudadanos islamistas que andan por el mundo desperdigados. Pasó en Londres ya, ¿no? ¿Cómo? Pasó en Londres ya. Pasó en Londres, exacto, donde no intervino ninguna organización. Acá están buscando, pero da la impresión hasta el momento que no hubiera ninguna célula terrorista organizada. Ahora, a Estados Unidos le plantea además problemas muy serios, porque estos dos hermanos eran ciudadanos estadounidenses. Uh-huh. Al ser ciudadanos estadounidenses no pudieron ser juzgados por ese lamentable procedimiento que tiene los Estados Unidos desde el 2001. Enemigos de la patria. Enemigos de la patria, que son, fíjate tú, Jorge, qué espanto, son los extranjeros enemigos de la patria. O sea, los enemigos de Estados Unidos se dividen en dos: los que son ciudadanos estadounidenses, que son juzgados con todas las garantías dentro del territorio del país y con los procedimientos y las garantías que ese procedimiento otorga, y los extranjeros, que son juzgados, y los extranjeros terroristas hablo, ¿no? Uh-huh. Que son juzgados sin ninguna garantía, sin plazos procesales y por juzgados militares. Eso es un espanto que de algún modo mancha la democracia norteamericana y que Obama no logró derogar. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas que una de las cosas que Obama en su primera campaña electoral se había propuesto era derogar ese régimen de excepción con la isla de Guantánamo y con todos esos procedimientos casi medievales, inquisidores, con que se trata a estos extranjeros enemigos? Bueno, no lo logró. Guantánamo sigue habiendo más de 150 presos sin juicio, algunos desde hace más de 8 o 9 años sin juicio, en un régimen verdaderamente vergonzante para los Estados Unidos. Claro. Y acá se planteó nuevamente la polémica: ¿dónde lo juzgamos? Al final se optó por el buen camino, porque eran ciudadanos norteamericanos, te decía. Sí, sí. Pero este conflicto puso el tema de nuevo en el tapete, y Obama sigue diciendo de vez en cuando que sería bueno que se derogara, pero en la medida que no tiene mayoría parlamentaria no puede lograrlo. Claro. Yo me acuerdo de un título de la portada de la recientemente desaparecida en formato papel de la revista Newsweek, sí. Poco después de los atentados, ¿verdad?, del 11 de septiembre, a las 2-3 semanas sacaron un trabajo muy interesante, que era la revista íntegra dedicada al tema de portada. El tema de portada es ¿por qué el mundo no nos quiere? Y allí había una cantidad de cosas, ¿no?, que tienen que ver, digamos, con los factores propios de los errores norteamericanos, sobre todo en su política exterior, la envidia. Recuerdo que algunos de los intelectuales que estaban siendo allí encuestados precisamente hablaba de eso. Estados Unidos despierta envidia. Había una fortaleza muy grande en la convicción en ese momento de que Estados Unidos le daba al ciudadano común la libertad como para elegir su propio destino y desarrollarse, cosa que en otras partes del mundo no se aceptaba, etcétera, etcétera. Pero esa pregunta que Estados Unidos se formula hoy puede también formularse, tiene respuestas, ¿no? Nuestra América Latina tiene muchos disgustos y muchas posibilidades de acusatorias, ¿verdad?, contra la política norteamericana. Pero lo que muchos norteamericanos señalaban allí era cómo no se le reconoce a Estados Unidos un papel que también ha sido importante en la vida de nuestra civilización, es decir, de nuestra manera de ser, ¿verdad? Esa mezcla de admiración y temor y rechazo que despierta a los Estados Unidos en el mundo.
que ha sido de alguna forma un sello más o menos reciente, ¿no? Que comienza en la década del 60, porque la Segunda Guerra Mundial dejó muy bien a Estados Unidos a nivel en el escenario internacional. Claro, porque fue una guerra donde combatió contra un totalitarismo tan negro y tan terrible como era el nacionalsocialismo. Claro, pero además se produjo un despegue económico de la clase media norteamericana formidable. Sin duda. Y comenzaron las primeras señales de los derechos civiles y todo eso. Estados Unidos tiene que mirar para adentro. ¿Qué está leyendo, Ever? Mirá, estoy leyendo ahora un libro de arte, mientras corrijo mi libro, como te dije el otro día, sí. De vez en cuando estoy leyendo un libro de arte interesante sobre arte africano que me parece, el autor se llama Kinlan, es un libro muy interesante sobre los orígenes del arte africano y sus vinculaciones con el arte del resto del mundo. Pero además estoy leyendo Derecho porque tengo unos problemas jurídicos enfrente y estoy introduciéndome en la filosofía del derecho que siempre me interesa mucho y que tiene que ver con mi profesión, ¿verdad? Claro. ¿Tú qué estás leyendo, Jorge? Yo en este momento tengo un salpicón, pero te digo que estoy leyendo lentamente porque estoy más que nada, estoy elaborando muchas cosas que tengo que hacer en pocas semanas. Pero a propósito de algo... Te estamos esperando en televisión con tu prometido programa. 10 de mayo seguramente, 10 de mayo. Ever, no, te iba a decir que justamente hoy discutíamos un poco las expresiones de Jorge Lanata desde la República Argentina, en donde se señalaba que el Uruguay se parecía bastante a la Argentina, ¿verdad? Vaya, no hay dos países en el mundo que se parezcan más. Claro, pero él lo decía desde el punto de vista, digamos, de las operaciones delictivas, económicas, financieras. Nos parecemos en lo bueno y en lo malo. Ajá. En ambas cosas. Yo 1000 veces he dicho lo mismo. Entre el Uruguay y la Argentina, fundamentalmente toda el área de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, no existe en el mundo un solo ejemplo de dos pueblos más similares que uruguayos y bonaerenses. No existe. De modo que es absolutamente lógico que tengamos lo bueno y que tengamos lo malo, que tengamos la chispa y que tengamos la depresión, que tengamos el tango y que tengamos 1000 manifestaciones que son comunes. Claro. Eso es así, ¿no? Claro, pero me da la impresión de que no somos iguales, por lo menos no lo hemos sido a lo largo de la historia, en lo que tiene que ver con la responsabilidad política. ¿Sabes por qué, Jorge? Sí. Porque nosotros tuvimos algo maravilloso, que fue en la primera década y en la segunda década del 20, fuimos el primer país socialdemócrata del mundo con el vallismo. El vallismo nos civilizó, nos colocó en la ruta del progreso y de ser un país diferente. Vallismo en el cual colaboró sin ninguna duda, con una crítica consecuente y constructiva, el Partido Nacional. Ambos partidos tradicionales en esa época construyeron el Uruguay, mientras la Argentina se perdía en una serie de dictaduras terribles, militares, y luego fueron sucedidas por un populismo degradado como fue el peronismo. Claro. De manera que ahí lo que nos separó no fueron las características psicológicas de los pueblos, fueron los avatares históricos, ¿no? Tan distintos. Fíjate tú, un ser como Lanata, con toda su valentía y todo lo demás, tiene sin embargo esas características del periodismo argentino que son particularmente rechazadas en Uruguay. Es un periodista que en Uruguay, ¿cuánto duró? Sí, 9 semanas. Él dice que porque iba a poner, iba a sacar un ciclo que se llamaba Los Intocables, donde iba a señalar con el dedo índice hechos delictivos o fuera de la ley realizados por personas muy importantes. ¿Sabes qué pasa en Uruguay? Nadie quiere que te toquen con el dedo índice. En Uruguay las críticas tienen otro nivel, tienen otra estatura, tienen otra distancia. Sí, claro. Esa es la diferencia. Claro. Me parece a mí.
De todos modos, el tema la nata es un tema importante. Al kirchnerismo le está haciendo un daño. Creo que no se recupera. La creo que murió. La quedó, parecería que quedó por el camino, ¿no? Sí, afortunadamente. Sí. Porque te digo que las son nefastas para la democracia, ¿no? Sí. Un abrazo, Eber, hasta dentro de una semana. Jorge, gracias. Que pasen lindo. Chau, chau.